También derivado del tema elecciones. Elecciones, ¿Cómo andás? Hola, Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, han pasado unas nuevas elecciones y, bueno, si bien ya se ha dado la elección correspondiente con los resultados, es bueno siempre refrescar el tema de la cuestión cívica, educación cívica, que es una materia importante, que muchos la hemos tenido en el secundario y que, bueno, a veces muchos también la van dejando un poquito de lado, se olvidan un poquito en realidad de lo que es el deber al cual estamos llamados a nivel institucional, ¿no? Claro, sí. Cada vez que vamos a votar, yo escucho mucho de, la verdad que no sé qué hay que votar. Claro, sí. Vamos a votar, pero no sé qué es lo que hay que votar. Y por ahí eso llama mucho la atención porque es uno de los deberes cívicos más importantes que tenemos. Y no solo un deber, un derecho. Exacto. Uno de los derechos más importantes que tenemos para participar en la vida política democrática de nuestro país. Porque después nos quejamos de los políticos que tenemos, de la política, de las decisiones, pero la posibilidad más importante que tenemos es participar para mantener o cambiar la realidad de nuestro país a través de estas posibilidades que nos da la Constitución Nacional, ¿no? Y a veces no le damos la importancia que merece, ¿sí? Entonces, bueno, digo, qué buena esta oportunidad para refrescar un poquito la memoria o para aprender de quienes a lo mejor no tuvieron la oportunidad de pasar por esta materia y aprender a lo mejor un poquito de los derechos. Claro, algunas personas se confunden porque la de presidente siempre está como muy, sí, como que muy identificada y todo el mundo sabe cuando hay que votar a presidente y demás, pero cuando se pasan este tipo de votaciones como que no saben bien si tiene que ver con la presidencia, si tiene que ver, bueno, con la legislación o qué, entonces hay una confusión bastante muy común en la sociedad, digamos. Exactamente. Y estas elecciones, que se las suele llamar de medio tiempo, son tan importantes como las de presidente, porque estas autoridades que elegimos ayer también van a definir o dirigir los destinos de nuestro país a través de las leyes que luego son ejecutadas por el Poder Ejecutivo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, nuestra Constitución Nacional determina que nuestro sistema político argentino es representativo, republicano y federal. ¿Qué quieren decir esas tres cositas? Representativo porque el pueblo elige a sus autoridades, a sus representantes. Republicano porque es un solo poder, pero ejercido a través de tres formas. A través de la forma ejecutiva, legislativa y judicial. Y es federal porque no solamente hay un gobierno nacional, sino que también tenemos los gobiernos provinciales. Eso significa esas tres, esos tres modos de sistema político argentino que lo establece nuestra Constitución Nacional. En otros países no es este el sistema. En los convencionales constituyentes nuestros, en 1853, eligieron esta forma para nuestro país, que es la que nos define, ¿no? Pasamos a la siguiente placa. Bien, avanzamos. Ahí está. Bien, ¿qué significa esta forma federal? Bueno, lo que acabo de decir. Nosotros estamos involucrados dentro de una nación, que es la Argentina. Entonces, somos argentinos, pagamos impuestos nacionales, respetamos leyes nacionales que devienen de los legisladores nacionales, de los diputados y de los senadores nacionales. A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional dicta decretos nacionales, todo lo que proviene de acá. Pero a su vez, somos cordobeses. Entonces, pertenecemos a una provincia que está gobernada por un gobernador, un vicegobernador y legisladores provinciales. Entonces también tenemos leyes provinciales, pagamos la patente, pagamos el impuesto provincial de la casa, salimos a las rutas y de pronto nos agarra la caminera y pasamos a Suardi y eso ya no nos pasa. Y eso es propio de ser cordobeses, que de pronto a los santafesinos, a los santiagueños, a otros provincianos no les pasa, ¿sí? Son cosas propias de ser provincianos o de pertenecer a una determinada provincia. A su vez, formamos parte de una determinada municipalidad, de una determinada ciudad. Por lo tanto, también pagamos patente municipal, pagamos las tasas por servicio a la propiedad, respetamos determinadas ordenanzas y decretos municipales. ¿Dónde vimos bien esto? En la pandemia.
teníamos que informarnos qué certificados y autorizaciones teníamos que presentar cada vez que ingresábamos a determinado municipio, a determinada ciudad. Entonces en Brinkman era una cosa, en Morteros era otra, en Suardi era otra. Si salíamos de la provincia e ingresábamos a otra provincia, las reglas eran absolutamente otras. Este sistema federal en tiempos de pandemia se vio más claro que nunca. Bien, ahí está clarito. Una placa más para ir avanzando. Ahí está. La forma republicana de gobierno implica que el poder, vuelvo a decir, es uno solo, pero está dividido en 3 funciones: legislativo, ejecutivo y judicial, que se controlan entre sí. El poder legislativo dicta las leyes y controla al Ejecutivo, o sea, los diputados y los senadores, que pueden iniciarle juicio político al Poder Ejecutivo, pedirle informes. El Poder Ejecutivo es el que aplica las leyes, gobierna, representa a nuestro país en el exterior. Y el Poder Judicial es el que juzga a quienes incumplen la ley, ¿sí? Entonces, es un poder dividido en funciones distintas con funcionarios diferentes. Eso no ocurre en una dictadura donde estos 3 poderes están reunidos en una sola persona. Claro. Lo que ocurrió en el proceso de reorganización nacional, donde en una única junta militar estaban contenidos todos los poderes, y ahí había suma del poder público y obviamente la constitucionalidad no existía. Bien, bien, muy Bien. claro eso. En torno a los controles que también se ejercen sobre el Poder Judicial, también hay órganos, el Consejo de la Magistratura, bueno, diferentes cuestiones que también regulan, ¿no?, a lo que es el Poder Judicial, Nati, para ampliar un poquito. Exacto, el Poder Judicial tiene su propio control. Es como, está como un poquito salidito, Sí. ¿sí? Hay más controles entre ellos dos. Sí. El Poder Judicial tiene este Consejo de la Magistratura, que es el que controla este Poder Judicial. No quiere decir que los otros 2 no lo miren al Poder Judicial y no lo puedan controlar también. Bien. De hecho, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son nombrados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Claro. Claro. De modo que las cabezas del Poder Judicial a nivel nacional son nombrados de manera política. Sí, Mientras sí. que los jueces federales inferiores son nombrados a través de este Consejo de la Magistratura, donde llegan a través de un concurso de antecedentes, oposición y una serie de requisitos Claro. un poco más que hacen a la idoneidad. No quiero decir que los de la Corte Suprema no tengan idoneidad, indudablemente que la tienen, pero también tienen cierta cercanía a un Claro. determinado color político, Claro. por así decirlo, El Ejecutivo para los estar a donde acerca están. y acerca, digamos, todo el material necesario en cuanto a carrera académica de los que Claro. van a aspirar a la Corte, se traslada a lo que es el Congreso, y después, bueno, también depende un poco de las fuerzas... De las fuerzas políticas que jueguen. Exactamente. Si tenés una mayoría de fuerzas políticas con relación al Ejecutivo, Claro. seguramente va a terminar primando el pliego del juez. Del oficialismo. Claro, exactamente. También, Así bueno, es. nos meteremos en lo que muchos piden, una reforma también en materia de Corte Suprema y esas cosas, ¿no? Exacto. O una reforma judicial integral. En general. También. Pero bueno, es parte de otro debate. Bien. ¿Tenemos Bien. una placa más, Nati? Sí. Bueno, la forma representativa es esto de que en realidad el poder es nuestro. Por eso vamos a las urnas y lo ejercemos a través de nuestro voto. El poder es del pueblo. Bien. Lo que pasa es que no podemos ir los 50 y pico millones de argentinos a la plaza a Sí, tomar las decisiones. claro. Por Claro. eso lo ejercemos a través de nuestros representantes, a través del voto. ¿Qué votamos? Votamos diputados y senadores, presidente y vicepresidente. Volvemos a decir, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y jueces de los tribunales federales inferiores no los elegimos. Se eligen a través Claro. del Ejecutivo con acuerdo del Senado o del Consejo de la Magistratura. A través del voto nosotros elegimos a estos 2 miembros de estos poderes. Bien. ¿Sí? Y lo hacemos en las urnas. Efectivamente. También planteándolo al plano municipal o comunal, en caso También. municipal es muy parecido. Tenemos Sí, intendente, intendente, podemos tener viceintendente. viceintendente, o directamente el segundo que sigue es el presidente Claro. del consejo, elegimos concejales, entonces bueno, es bastante similar. Claro, tema, ¿no? o en la provincia, Sí. gobernador y vice, y Sí. legisladores a Claro. nivel Córdoba, o intendente y vice, y Claro. los concejales y los miembros del Tribunal de Cuentas. Bien. Sí, después estarían varían. acá. A ver, Córdoba tiene unicameral,
Santa Fe tiene senadores y diputados. Exacto. Exactamente. Chicos, me siento en la escuela. Depende la organización que tenga, pero, Bien. pero bueno, Así es es. así. ¿Hay una placa más, Nati? Sí. Ujú. Bueno, los diputados, esto es lo que votamos ayer. En el día de ayer, ¿no? bien. Sí. Bien, los diputados se renuevan por mitades cada 2 años. Por eso es que cada 2 años estamos votando. Ujú. ¿Por qué? Porque de 257 bancas, cada 2 años, 127 andan dando vuelta, se andan renovando. Ahí está. Entonces, se renuevan por mitades, duran 4 años y son reelegibles constantemente. O sea, ellos no tienen límite de reelección. Por eso hay gente que labura de diputado toda la Toda vida. la vida, claro. Sí. Entonces, en la medida en que encuentren en un partido político que los meta en sus listas y salgan votados, Ujú. Claro. viven de diputados. Claro. ¿No? Y más si se acomoda un poquito arriba en la lista. Claro, Eso- y tienen la suerte de estar arriba, Sí. salen siempre, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces los requisitos, 25 años, más de 25 años, ciudadanía en ejercicio, ser nacido en la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata. Y los senadores, que es la placa que sigue, Bien, eso, perdona, es importante, ¿no? Porque siempre se plantea esto de cuando uno está hablando con amigos, compañeros, familia, ¿cómo puede ser que lo elijan? ¿Estudió algo? ¿Tiene un título de algo? Y ahí empieza la discusión, ¿no? Pero si no hizo nada, pero si el requisito simplemente, y por Exacto. Constitución Nacional, Sí. es solamente eso, y uno, cualquier persona de la sociedad puede formar parte, digamos, o ser diputado. sí, ¿No? ¿No es cierto? totalmente, sí, exacto. Bien. O sea, fíjate vos lo democrático que es que cualquier persona de la sociedad, porque tampoco te exige ni tener primario ni secundario, ¿no? Entonces, o sea, sí hay Que una quede cuestión, tenés que ser argentino. Claro. Sí, sí, sí. Que el extranjero sí puede votar porque hay un padrón de extranjeros, Ujú. pero no puede ser elegido. Fíjate Bien. vos, ¿no? Sí. Pero con el solo hecho de ser argentino y de la provincia, natural de la provincia de donde te eligen, Ujú. es suficiente. Exacto. Incluso con muchos años de residencia tampoco puede ser electo, Nati. Claro, 2 Ah, años de ahí está, residencia. perdón, no había visto Claro. la cosa. Fíjate vos que de Claro. pronto si vos estás domiciliado en Santa Fe y te venís acá, a los 2 años ya Podés. podés. Sí, pero y los extranjeros me refería yo. Persona que nació en Claro. Italia y que Bueno. hace 20 años que vive aquí. ¿Puede Con- ser electo a un cargo? Con que tramite la ciudadanía argentina. Los Claro. papeles bien concretos. A partir de ese Bárbaro. momento, 2 años de residencia, ya puede. Bien, Perfecto. bien, Bien. bárbaro, Bueno, bárbaro. ahora Pasamos al rubro senadores. Y la de los senadores un poquitito más compleja porque ya requiere más de 30. Ahí está. Solamente 5 añitos más. El resto iguales los lo requisitos. mismo. Bien. ¿Sí? Se renueva por tercios. Acá no por mitades, sino por tercios. Entonces, de las 54 bancas, en esta oportunidad bajaron 24 senadores y subieron 24. ¿De qué provincias? Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Estos que subieron van a durar 6 años en su cargo y se renuevan por tercios entonces cada 2 años. Ujú. Estos duran 6 años y también son reelegibles indefinidamente. Lo Sí. mismo que dijimos antes, Ujú. la gente que vive de senadores Sí, sí. toda la vida. Exactamente. Claro. Quizás el caso más emblemático recientemente ha sido Carlos Menem. Tenía Sí. dos o a 3 periodos ya, iba por el tercero, por el segundo, pero bueno. Y es uno de los cargos que más permanecen, son 6 años, 6 años. mientras que el presidente son 4. Son En 4. el momento eran 6 después de la reformulación de la Reforma. Constitución, ¿no? Si había una más, no sé, me estaría faltando una plaquita, no A sé ver si hay chicos otra si la... plaquita. Había una con unos dibujitos, no sé si la tienen. A ver si la tenemos disponible. Bueno, si no, Si no no la importa. comentamos. Ahí, Bueno, no, chicos, a debe ver, ser ¿está la que- plaquita? Bueno, No importa. Sí, sí. No, que era la de los... Ahí está. No, tenía, sí. tenía la casita rosada, el Congreso, bueno, que era como para figurar que los legisladores, los diputados y senadores son los que trabajan en el Congreso de la Nación, Claro. el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente es el que trabaja en la Casa Rosada y la Corte Suprema de Justicia de la Nación son los que trabajan en los tribunales, ¿no? Y bueno, el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, dura 4 años en su cargo y puede ser reelecto una única vez. Una única ¿sí? vez. Una Sí. sola vez. O sea, dura 4 años. Por otros 4 años más baja
y luego de los 4 años en que no está, puede volver a ser nuevamente presidente, ¿no? Efectivamente, tal cual. Bien. Así que bueno. Y remarcando lo que sucedió ayer, entonces, querés hacer hincapié en eso, por ahí la fuerza que ganó, o los 6 diputados que entraron de Juntos Sí, por el después, Cambio y hay demás. diferentes sistemas, Nati, Claro. que bueno, será para otro momento, cómo funcionan los sistemas en cuanto al caudal de votos, cuántos entran. Claro. Sí, es complejo el sistema es muy DON. complejo, sí, el sistema DON. Sí, es bastante complejo ese sistema. Bueno, para el caso de las fuerzas que ganaron, bueno, sí, acá arrasó. Sí, acá, Bien. bueno, recordemos que en la provincia de Córdoba fue Juntos por el Cambio, en un segundo lugar Hacemos por Córdoba y tercer lugar la representación del Frente de Todos y cuarto lugar me parece el vecinalismo, Sí. esto a nivel provincial. Y después, bueno, los que ingresaron ya será tema de un poquito más minucioso, bien decía Nati, el sistema sí, sí. DON, de los ingresos, de la cantidad, cómo se va a reformular el Congreso de la Nación. Creo que del año 83 el justicialismo siempre tuvo un quórum propio, Sí. ahora ya no lo tiene. Eso, va a tener que negociar con las fuerzas. Exacto, bueno, después del tema de minoritarias. los quórum, de las... Sí, Eso es por ahí es un poco apasionante, más. pero ya será parte de otra entrega. Otro análisis. Sí, Esto de queríamos otro tener análisis. bien puntual, la verdad que estuvo buenísimo. Una pequeña clase, tal cual dice, de instrucción cívica. Una le hemos mini tenido, clase, sí. Y Muy bueno. bueno, cuando vengan las elecciones de medio término, que son las, como decía por ahí Cami, las que generan un poquito más de dudas, mucho tiene que ver con el interés que uno le ponga. Vos También, si te interesás, sí, ingresás empezás a cualquier- preguntar, porque si no, muchos También. preguntan, che, ¿qué voto mañana? Bueno, Sí. interesate cuando se O empieza a esto que hablar hablábamos de los candidatura, ¿no? diputados y senadores también, después como que hay una queja, los diputados que tenemos, senadores que tenemos, no haciendo referencia a ningún partido, pero la gente se queja. Y por eso es importante ver las boletas, quiénes son, de dónde provienen, qué título Sí. tienen o no lo tienen, pero es importante, como dice Luciano, Sí. analizarlo, digamos, si es que después queremos presentar alguna queja o hablar sobre ello Claro, también. y no dejarlo para lo último. Sí, no. Informarse. Claro. Claro. Y no informarse con un solo medio de prensa. Eso sí. es lo que yo digo, Claro. siempre les digo a mis alumnos. No escuches un solo medio de prensa, no te quedes con un solo diario, no te quedes con una sola radio. Escucha muchas voces, escucha a muchos periodistas y después saca tus propias conclusiones. Claro. Porque si te vas a quedar con un solo medio que te cuente una sola campana, o vas a terminar odiando a uno o Sí. vas a terminar odiando a otro. Entonces, para sacar buenas conclusiones y votar bien, hay que escuchar y mirar muchas opiniones políticas. Ujú. Esta mañana era muy gracioso porque hice un repaso por un medio y otro, Sí. bastante antagónicos ellos, y eran dos países diferentes. Claro, la famosa grieta, ¿no? Que continuamos. Había uno que estaba en una euforia, que, bueno, la verdad que los resultados hablaban de otra cosa, y el otro completamente, bueno, Sí. arrasó, Claro. Con otro gravedad, contundencia, derrota del De gobierno. la otra. Entonces, bueno, también está buenísimo, está buenísimo Las eso. dos caras de la moneda, entonces. Y por más enojado que estés, por más que no te gusten los políticos, el ejercicio, como bien decían al Es un principio, es un derecho derecho, es un y deber. sirve para reclamar, para- Y solo lo vamos a valorar, ojalá que nunca pase, de hecho nunca va a pasar porque vamos a estar ahí seguramente Sí. para defenderlo, pero cuando ha pasado que no has podido elegir, ahí sinceramente aparece la verdadera Ahí, esencia del instrumento del voto como instrumento necesario Ahí para se la vida en valora la sociedad. democracia por más menos ¿Qué te buena que parece? sea. Exacto. ¿Qué te parece? lo menos peor. ¿Qué te ¿no? parece? bien. Tal Pero cual. Muy bien. Bueno, Nati, muchas bueno, gracias. por Muy favor, instructivo. gracias a Después ustedes. hablaremos, Estado si quiere, contigo. más adelante, sistema DON y todas esas cosas. Quizás, no sé si la gente... Le tiene que interesar a la gente. Pero bueno, creo viste que a veces- debería, a veces, debería, sí. Buscan otros mensajes en la tele, en los medios de comunicación, algo más divertido. Bueno, pero también no todo es divertido, hay que saber... hay Parte que de nuestra vida, de hay nuestra que- sociedad, claro, hay de que nuestras concientizarse, leyes, de nuestros instruirse. derechos.